a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh. Amadas y amados, bendiciones. Nos gozamos nuevamente de estar en esta oportunidad sirviendo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Abba Yahweh, a las órdenes de nuestro amado Adón Yahshua y en comunión con ustedes y nosotros acá disfrutando la Torah. Oyó bien, ¿verdad? Disfrutando la Torah. A medida que pasan los días, encontramos que la Torah es tan, pero tan sabrosa, lleva tanta bendición al ser humano, al corazón, a la persona que busca, al Padre de todo corazón. Por eso decía el rey David, deleítate a sí mismo en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es asunto de tenerle temor a Yahweh porque estamos pecando. No es asunto de tenerle respeto porque Él es el creador y el soberano. Él va más allá. Es de intimidad, es de gozo, es de amor filial con el Padre, es de deleitarnos en su presencia, es de regocijarnos en su Torah. Por eso es que les estoy diciendo esto, que es deleitosa la Torah. Y a medida que pasan los años, pasan los días, pasan las horas, encontramos tanta belleza en la palabra de Yahweh que se vuelve un deleite. Aspiremos todos nosotros a caminar en ese sendero por el deleite de conocer, vivir, experimentar, obedecer la Torah. Bien, como les habíamos prometido, en esta oportunidad vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Queremos tener un intercambio con ustedes a manera de que enriquezcamos los conocimientos que vamos adquiriendo en esta nueva dimensión que es vieja, que es la restauración de las cosas del Padre. Dice la palabra que hasta que tengamos, que hasta que sean restauradas las cosas vendrá el fin. Y estamos en ese trabajo, gobernados, dirigidos por el Padre, por nuestro amado Adón, llevando este proceso de restauración, comenzando por nosotros mismos, ¿verdad? De nada sirve que estemos hablando y que busquemos e investiguemos la Torah si no lo estamos viviendo, si no lo estamos experimentando, si no lo estamos, si no nos estamos ejercitando en ello. Entonces, estaremos pendientes vía mensajito por los teléfonos que están indicados, que usted nos haga sus preguntas y nosotros, con mucho amor, en la medida de las posibilidades que estamos y que tengamos, le vamos a responder. Si no tenemos una respuesta precisa, tomaremos en cuenta su consulta, estudiaremos y en una próxima edición de este programa le vamos a estar resolviendo. Hay algo que me interesa en esto, he sentido en mi corazón hacerlo, y es que hay un verso que a mí me apasiona mucho y que
quiero que se convierta en mi ser de mis amados como un estilo de vida. Reporta muchísimas ganancias en lo espiritual, en lo social, en lo familiar, en lo laboral y en la vida en general. Entonces hay un verso que me encanta y como usted es bien aplicado y bien aplicada, le invito a que apunte ahí por su cuaderno Colosenses capítulo 3 y verso 15. Colosenses capítulo 3 y verso 15. Y dice así la bendita Torá de Yahweh. Y la paz de Yahweh gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo en esta ocasión quiero expresar unos 3, 4 agradecimientos, 5, ¿verdad? Pero no es limitativo esto. Así que perdónenme los que se sientan que no los saludo ni les agradezco, porque no es la intención no agradecer. Solamente que quiero puntualizar unos 3 casos que me llenan mucho y que el Padre ha puesto algo especial en este día y en esta semana para expresar este sentir. Quiero primeramente expresar un profundo agradecimiento a la familia del hermano Sadid Cáceres, su esposa doña Maribel y sus bellos hijos. Yo les tengo inmensa gratitud, mucho cariño, mucha admiración. Son unas personas tan bellas, tan ejemplares, que buscan ser gobernadas por la Torá y que se deleitan ellos en practicar el amor. Entonces yo les guardo gran cariño a hermano Sadid, hermana Maribel y sus hijos, porque en los tiempos de que mi hijo estaba más joven, Josué, ellos han abrigado a mi hijo como padres, les han brindado cariño de padres, y sus hijos han sido como hermanos de mi hijo y han tenido una relación bonita, y yo los quiero a todos ellos, con mucho profundo corazón y gratitud. Hermanos Cáceres, doña Maribel y Sadid, gracias por amar y mostrar cariño a nuestro hijo Josué y a toda la familia, por supuesto. Les amamos. También quiero expresarle una gran gratitud y admiración y respeto y reconocimiento al hermano Rigoberto Lambur. Él, en su oportunidad y en un tiempo bien especial, brindó un cariño profundo a mi familia. Él estuvo pendiente en todos los detalles de mi familia en un tiempo, y yo he atesorado en mi corazón todo ese trabajo de amor que el hermano Rigoberto Lambur y su familia han mostrado con mi familia. Entonces, hermano Rigo, muchísimas gracias por ese amor y ese tiempo que dedicó a mi familia. Y quiero decir que el hermano Lambur es como un hermano mayor nuestro. Él ha sido toda una inspiración para mí, de cómo él ha sido un abanderado de llevar el nombre de nuestro Padre Yahweh y nuestro Adón Yahshua a través de las ondas de la televisión y en vivo, andando como un apóstol, como un Shalía por todo Honduras. Tu hermano Lambur lo admiro, bendecida su casa, su familia y su ministerio. Y quiero expresar también un profundo agradecimiento a otro hermano que me da mucha inspiración por su dedicación y su estudio a la Torá y por su entrega apasionada a nuestro Padre Celestial. Estoy hablando del hermano Jacob Ben Yahudá.
está en San Pedro, él en Chamelecón, pero se ha vuelto un hermano internacional porque lo invitan de toda Sudamérica, México, a que vaya a dar conferencias. Y él lo hace con tanta entrega, con tanta devoción a nuestro Padre Celestial, y siempre que tengo la oportunidad de estar juntos aprendo mucho de él. Así que, hermano Jacob, gracias por sus consejos y por su tiempo que nos dedica para enseñarnos la Torá. Le amamos y lo admiramos mucho. Quiero también expresar mi gratitud y reconocimiento a un hermano que acaba de llegar a nuestra Keilah, que es el hermano Hernán Barrientos. Nos conocimos desde niños y de esas cosas que el Padre planifica, en los últimos días ha aparecido ahí con nosotros. Hermano Hernán, te amamos, te bendecimos con tu casa y nos gozamos con tu compañerismo en la Keilah. Y por supuesto, yo tengo que expresar un agradecimiento especial por mi hermano Gabriel Ruiz, con quien estamos en este ministerio por la gracia y dirección y mandato del Padre, así como con nuestra hermana e hija Joyce Ruiz, maestra de la Torá, que nos bendice mucho con el enriquecimiento que el Padre ha dado a ella en la Torá, y nos ilustra y nos enseña y nos guía y le pone ese toque picante y de salsa en la fe y en la Torá a estas conferencias y charlas y estudios que aquí hacemos. Así que, Padre bello, gracias, muchas gracias por todas estas personas. No son las únicas, no son las únicas, pero quería expresar este sentimiento de gratitud, porque la palabra dice que seamos agradecidos, y aquí estamos nosotros tres normalmente, los que estamos aquí, como unos bebecitos en la restauración, y agradecidos con los hermanos mayores, Lambur y Jacob, que nos han brindado su consejo, su inspiración y sus enseñanzas de la Torá. Así que, gracias. Joyce y Gabriel. Shalom, shalom, muchísimas gracias. Toda la honra y la exaltación sea para Yahweh. No somos nosotros, sino que es Yahweh. Somos siervos de Yahweh, y que nuestras bocas sea para hablar la Torá de Yahweh. Eso es todo lo que nosotros sabemos. Dice en el libro de Devarim que el propósito de nuestra vida es adorar a Yahweh. Para eso fuimos creados, para adorar a Yahweh. Y bendito sea Yahweh, que nos ha apartado, nos ha escogido y nos ha dado este enorme privilegio de poder servirle y compartir la Torá. Entonces, estamos ya listos aquí esperando sus comunicaciones. De repente, la semana pasada que estuvimos conversando un poco sobre nuestra identidad, hablando sobre nuestro padre Abraham y la línea de Abraham, toda su descendencia, porque él es nuestro padre de la fe. Nos llegó unos mensajes que no podíamos contestar por el tiempo, y nos preguntaban, pero nosotros los mestizos, ¿qué? Estamos hablando de allá de Abraham, de Medio Oriente, pero ¿qué de nosotros? Entonces nos vamos a ir un poquito más atrás. Quiero tomar ese tema porque es crucial para que nosotros tengamos nuestra identidad. Entonces nos vamos a ir a Génesis, a Bereshit, al mero principio, y desde allí vamos a partir. Yahweh creó a Adán, y de Adán sacó una parte llamada Java. Aunque dice en Bereshit 2 que y lo creó varón y hembra, y le puso por nombre Adán. Entonces luego los separó y quedó Adán y Java, Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron dos niños, uno que se llamó Caín y el otro Abel. Cuando crecieron, empezaron a tener ciertas rivalidades y competencias, y vino Caín y mató a Abel. Después de esto, Caín tuvo que huir, se fue para la tierra de Nod y nació Set, ¿verdad? Y así se fue desarrollando toda esta generación, hasta que la tierra se corrompió por completo, y Yahweh escogió a un hombre, a un ser que estaba naciendo, y este ser era un ser totalmente diferente a todos los demás. Busque el libro de Enoch y va a leer un poquito del nacimiento de Noé,
y también lo puede encontrar en el libro de Yashar o Hazer, como aparece mencionado en el libro de Samuel y en el libro de Crónicas. Entonces, de Noaj, Yahweh lo escoge a él porque va a destruir la tierra y va a comenzar una nueva generación con Noaj. Noaj tiene 3 hijos. Tiene a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, Yahweh hace que estos hombres entren en un arca. Noaj predicó por 150 años. Y nadie le quiso entender. Nadie quiso obedecer. Que tenían que entrar al arca para ser salvos. Los animales entendieron. Y ellos entonces fueron entrando al arca. Habían animales limpios, puros, y animales impuros o inmundos. Y todos ellos entraron al arca. Fíjese qué interesante que limpios e inmundos, ellos fueron obedientes a la orden de Yahweh. Y los hombres y las mujeres no quisieron obedecer. Y sucedió que empezó a llover. Fue un cataclismo. Esa agua cubrió toda la tierra, porque dice que las aguas cubrieron todo lo que estaba debajo de los cielos. Entonces el cielo cubre y rodea toda la tierra. Entonces, después de esto se secaron las aguas y Noé comenzó una nueva generación. Pero aquí tenemos 3 problemas. En todo el mundo solo existen 3 hombres con sus esposas que van a empezar a multiplicarse. Y esa fue la bendición y el pacto que hizo Yahweh con Noé. Le dijo y lo selló con aquel hermoso arco de colores y selló y dijo, yo no voy a destruir la tierra con agua nunca más y voy a fructificarlos y multiplicarlos y ustedes van a llenar la tierra. No van a llenar Medio Oriente, van a llenar la tierra. Y así sucedió. Pero ¿qué pasó? Un tiempo después de que Yahweh había bendecido a Shem, a Cam y a Jafet, los hijos de Noaj, entonces Noaj sembró una viña y luego de esta viña se emborrachó. Y vino Cam y se burló de su papá y se burló de la desnudez de su padre. Y entonces fue a avisarle a Shem y a Jafet y le dijo, vengan a ver cómo mi papá está de borracho. Y Shem y Jafet tomaron una manta y se fueron de espaldas y lo cubrieron. Cuando Noaj despierta de su embriaguez, entonces los manda a llamar y le dice, bendito será Shem. Jafet habitará en las tiendas de Shem. Y le dijo a Cam, maldito será Kenán tu hijo. No maldice a Cam. ¿Por qué no maldice a Cam? Porque ya había sido bendecido por Yahweh. Entonces no puede Noé maldecir lo que ya Yahweh ha bendecido. Si nos damos a entender, entonces, si nosotros somos un pueblo bendito, nadie nos puede venir a maldecir, pero hay que pertenecer al pueblo bendito. Avancemos. Entonces, tenemos que hay 3 generaciones que están naciendo en este momento. Shem, que tiene es un linaje, una simiente bendita en toda la tierra. Jafet, que va a vivir en las tiendas de Shem. Esa es la bendición que Noaj le está poniendo a Jafet. Y luego tenemos a Cam, que su descendencia, Kenán, va a ser maldito. Y estos hombres empiezan a multiplicarse y estos hombres empiezan a llenar toda la tierra. Bueno, llenaron la nación, la región. Y se multiplicaron, crecieron, hasta que llegó Nimrod a gobernar la tierra, a empoderarse él mismo como rey, como gobernador, como Dios. Y entonces dijo, como ya Yahweh intentó destruirnos, nosotros vamos a hacer una torre que llegue hasta los cielos y de esa torre vamos a derrocar a Yahweh para que nunca más nos vuelva a destruir con agua. Entonces empezó la construcción de la torre. Y dice en el libro de Yashar, usted lo puede leer, es fascinante esa historia, dice que empezaban los hombres y lloraban cuando se les caía un ladrillo, porque les costaba mucho subir aquellos ladrillos, pero no les importaba si caía un hombre y se moría. Les importaban más y le dolían más los ladrillos. Era algo así como que un edificio impresionante que se está haciendo ahorita, aquí el Banco Central, aquí por la Prisa, aquí por la Corte Suprema, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un montón, como 25, 30 pisos. Correcto. Y entonces, allá en los tiempos de Nimrod, en Babilonia, esas partes de ahí, se les caía un ladrillo
y era aquella lloreta porque se cayó un Claro. ladrillo. Pero se les cayó un hombre y parte de No novedad. importaba, no importaba. Y estamos en las mismas condiciones hoy en día. Nos importan los bienes materiales, pero no nos importan Igual las pasó personas. en el cajón, cuando estaban haciendo la presa del cajón. ¿Va? Sí. Muchos se cayeron allí. ¿va? Muchos muertos, Muertos. muchos muertos. Entonces nos... Y el faraón cuando hizo que cuando Moisés se presentó delante de él y le pidió que dejara ir libre a su pueblo, más bien ya dejó de darle La paja y el la y paja el para que material. y tenían que ellos cumplir con la tarea, y si no terminaban sus hijos servían de ladrillos también. Correcto. Eso está en el libro de Yashar, puede leerlo ahí. Entonces, mire que allá hay un verso impresionante en la Torah y dice que estaban tan determinados que nada los podía detener. Eso es la importancia de ponerse de acuerdo. Pero el problema es que este asunto que a ellos les interesaba era darle golpe de estado a Yahweh. Entonces Yahweh dijo, ¿qué hago para que esto no avance más? Les voy a poner diferentes lenguas y no se van a entender. Y así sucedió. Entonces la gente, de acuerdo a las lenguas que tenían, todos los descendientes de Shem, los benditos, de Jafet, los que habitan con Shem, y de Kenan, los malditos, se empezaron a agrupar. Y cada quien entonces empezó a buscar por todas partes de la tierra. Y así fue como vinieron a dar, se fueron cruzando por los hemisferios nortes y vinieron a dar a América y bajaron buscando tierras cálidas, etcétera. Y así fue como llegaron hasta nuestras tierras y toda esta generación llegó a poblar toda la tierra. Muchos años después, Yahweh se escoja a Abraham en ese momento, que es de la línea de Shem. Y le dice a Abraham, la promesa le dice es, yo te haré padre de muchedumbres de gentes, de multitudes de gentes. Y en ti, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa es la promesa. Entonces, ¿qué sucede? Como ya la tierra estaba poblada por los descendientes de Shem, benditos, los descendientes de Jafet, que habitaban con Shem, y los descendientes de Cam, Kenan, que eran los malditos, entonces tenía Yahweh que dar una solución, porque se habían mezclado. Estas tres líneas se habían ya mezclado. Entonces Yahweh busca una solución y dice, por la fe de Abraham, por la determinación de Abraham, porque en Devarim capítulo 10 nosotros leemos que dice Yahweh, no es porque ustedes sean buena gente, Israel, no es por ustedes, es por sus padres, que yo voy a cumplir el pacto por la fe de Abraham en mí, que dejó todo para servirme y seguirme a mí. Entonces yo voy a cumplir y voy a bendecir todas las familias de la tierra. Y estas son palabras absolutas, todas, todas. Entonces, ya el resto de la historia nos la conocemos, pero la vamos a tomar. ¿O ya hay alguna pregunta que nos están haciendo? Todavía no. Ok, Le sigamos animamos entonces. a que nos envíe sus preguntas a los dos teléfonos, al de Claro, al Tigo, al 9920-0025 y al 3386-6171. Entonces sigamos estudiando un poquito de historia, contando todo el Antiguo Testamento en un momentito más rápido. Entonces, ¿qué sucedió? A Abraham se le dio una promesa de que iba a tener muchos hijos. Y como esto no llegaba a cumplirse, Sara le dio a Agar, su sierva, y Agar era una princesa egipcia. Entonces, de Abraham con Agar nació Ismael, pero Yahweh le dice, ese no es el hijo de la promesa, ese no es el hijo que yo te dije. Y luego, años después, nace Yitzhak, Yitzhak que significa risa. Y luego, cuando muere Sara, a los 37 años de Yitzhak aproximadamente, entonces Abraham dice que tomó otra mujer llamada Keturah, con la cual tuvo 6 hijos. Y en el capítulo 25 del libro de Génesis, ese lo vamos a leer. Sí. Génesis capítulo 25 nos dice, nos dice que Abraham le dio, ¿cómo dice? Génesis 25:1. Ajá. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suá. Más,
sigamos Y leyendo. Jocsán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Perfecto. Entonces aquí estamos viendo. Y le voy a recomendar que mire la enseñanza pasada porque hablamos bastante sobre esto, lo explicamos. Entonces vemos que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? 8. Tuvo a Ismael. Ismael es el padre de todos los árabes, los musulmanes, egipcios, etcétera. Es la combinación porque Agar, su madre, era egipcia. Luego tuvo a Isaac, que viene de la línea de Shem, de Abraham, Isaac, y le dijo Yahweh, en Isaac voy a confirmar el pacto que te di. Entonces le resulta que Isaac se casa con Rebeca, y les cuesta mucho tener bebés, pero al final queda embarazada. Después de muchos años queda embarazada Rivka y hay 2 bebés en su vientre y ella no entiende qué es eso que está sucediendo. Y va y consulta a Yahweh, y fue a consultarle a Abraham y le fue a consultar a Shem también porque estaba vivo en esos tiempos. Y Yahweh le dijo, hay 2 naciones en tu vientre. Entonces, estos gemelos que están aquí, nacen 2 naciones. Nace el Imperio Romano y nace Israel, Jacob. Entonces, tenemos a Esaú, que es Edom en hebreo. Edom es rojo, o Adam. Adam y Edom son las mismas letras hebreas. Y Adam, dice las escrituras, que fue hecho del barro de la tierra. ¿Y qué color es el barro? Es rojizo, ¿verdad? Entonces, por eso es Adam, Edom. Son las mismas letras hebreas. Entonces, nace Edom, Esaú, y nace Jacob. Años más tarde empiezan la rivalidad entre ellos, y entonces Esaú se casa con una hija de Ismael y forman una alianza. Entonces tenemos a Esaú con Ismael formando esta alianza, y ellos 2 conforman el Imperio Romano. Si nosotros vemos, y ya lo hemos visto en enseñanzas anteriores que dio Gabriel, mi tío Gaby, él hablaba sobre la bestia, y son las 2 piernas finales de la estatua que vio Nabucodonosor. Entonces hay 2 imperios. Eso es importante que nosotros lo aprendamos y lo entendamos. El Imperio Romano está dividido en Roma Oriental y Roma Occidental. Roma Occidental es el Vaticano, que nosotros, o la Iglesia Católica que hemos conocido, la Gran Babilonia, pero tenemos a Roma Oriental, que es todo el mundo árabe y musulmán. Pero Yahweh dice, no es ahí donde yo estoy depositando la bendición, sino que es en Jacob. Y resulta que una madrugada Jacob se pone a pelear con un malaj y le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y le dijo, te voy a bendecir y te voy a poner por nombre Israel, porque has vencido, has peleado y has prevalecido. Has peleado con Yahweh. Has peleado con Yahweh y has prevalecido. Entonces le cambió su nombre, Israel. Israel tuvo 13 hijos. 13. Sí, se nos olvida Dina. Dina es contada, y aquí haga una observación bastante interesante. Cuando usted lea las escrituras, muchas veces dice, tuvo la tribulación de Jacob o la angustia de Jacob. Cuando habla de Jacob, se refiere a los 13 hijos de Jacob, incluyendo Dina. ¿Pero qué sucedió con Dina? Ella fue violada por Siquem. Entonces, por eso cuando se habla de Israel, se refiere nada más a las 12 tribus de Israel, a los 12 varones. Vamos a ver los nombres de los 12 hijos de Israel. Rubén, Simeón, Judá, Leví, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftali, Asher, Yosef y Benjamín. ¿Me faltó algo? Gad y Dan, lo dije. Ok. Entonces, ellos son los que conforman las 12 tribus de Israel. Resulta que ellos entraron a Egipto. 70 almas entraron a Egipto, dice las escrituras. Y años después, 210 años después, salieron de ahí 3 millones, 4 millones de personas. Eran 600,000 los contados, de 20 años para arriba, que estaban listos para la guerra. Entonces, ¿qué sucedió? Yahweh los metió en Egipto para que allí se fructificaran y se multiplicaran. Y eso es lo que sucedió. Hasta que llegó Egipto a tener tanto temor de Israel
que por eso los esclavizaron y los sometían para que murieran. Pero las mujeres israelitas son fuertes, las mujeres israelitas no son estériles y a pesar de la esclavitud en la que vivían, de la opresión en la que vivían, ellas eran fuertes y parían por sí mismas, porque el propósito de Yahweh en nosotros es ser fructíferos y multiplicarnos y llevar el nombre de Israel por todas partes de la tierra. La bendición que Yahweh ha puesto en Abraham, en Isaac y en Jacob, Israel, por todas partes de la tierra. Ese es el propósito de Yahweh en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucedió? Salieron de Egipto, anduvieron 40 años en el desierto y dice en el libro de Devarim, capítulo 8, 9 y 10, que los sacó, los llevó al desierto para ver si andaban en sus mandamientos. Para eso nos llevó al desierto. Y por eso es que Yahweh nos hace pasar por desiertos terribles. Mire, aflicciones, angustias, soledades, calores insoportables, fríos tremendos, escorpiones, alacranes que nos salen en el camino. Eso es para ver si nosotros andamos en sus mandamientos. No es de extrañar que las personas que Yahweh está llamando, las va a meter a ese proceso. Exactamente. A las personas que Yahweh está llamando, las está sacando de Egipto, pero no las lleva de un solo a la tierra prometida. Primero las va a llevar al desierto. Así que no extrañe si en su vida se están dando algunas situaciones difíciles, pero es que Yahweh primero nos va a entrenar. Y el lugar de entrenamiento se llama desierto. Hay un pasaje, fíjate que hace poco yo estaba viendo algo acerca de un estudio donde en ese desierto de Yahweh hay una hermosa peculiaridad. Salió toda la gente, ¿verdad? La gente comía maná. ¿Y los animales? En un desierto, ¿qué hay? Si solo arena, ¿verdad? Pero correcto. ¿Qué había en ese desierto de Yahweh? Porque ellos salieron con todos sus animales. Sí. ¿Cómo los mantenían? Entonces, no, yo nunca había visto eso de los animales. Porque sí se habla del maná, que caía el maná, y que todos recogían la cantidad necesaria para un día. Te voy a contar. La palabra hebrea para desierto es midbar. Entonces, midbar se traduce como desierto, pero también como pastura, dependiendo de cómo lo quieras ver. El problema es que, por lo general, los problemas y las aflicciones que nosotros tenemos, las vemos como desiertos, cuando debería de ser al contrario. Deberíamos de aprender a verlas como pastura, porque Yahweh allí es donde nos apacienta, es donde, por eso está el Salmo 23, precisamente por eso. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. ¿Le faltó algo al pueblo de Israel en el desierto? 40 años y algo que me llama la atención hoy, no hubo enfermo. No hubo enfermo. Y hay algo en Devarim 7, en el capítulo 7 de Deuteronomio, dice, si ustedes oyen mi palabra, si la atesoran en su corazón y la ponen en práctica, viene una serie de bendiciones, y en el verso 15 dice, quitaré de ti toda enfermedad. ¿Por qué? Porque ya las enfermedades ya las tiene. No las pondré sobre ti, dice, antes las pondré sobre los que te aborrecieren. Amén. Pero me llama la atención, ¿quién te puede ofrecer en esta tierra quitarte la enfermedad? ¿Qué le dan a uno? La medicina, pero no esa medicina te hace daño para otra cosa. Pero no te garantiza que mañana no te enfermes. O sea, te ayuda, ¿verdad? Te mantiene. Pero Yahweh dice que en esos 40 años no hubo ni un tan solo enfermo. Amén. En 40 años no había hospital, no había doctores. ¿Qué había? Él. Yahweh. Por eso Yahweh ese es desierto mi pastor. Tiene, si lo ves desde ese punto de vista, qué buenísimo. Dice que el zapato no se le gastó, que la ropa no se le gastó. Ropas. Y yo digo, Padre, qué buena oferta. ¿Y qué tengo que hacer? Simple, escúchame. Amén. Solo eso. Guardarlo en tu corazón lo que yo te estoy diciendo. Dice. Y ponerlo en práctica. ¿Qué te cuesta? Pero he compartido esto con algunas personas y empieza que una defensa que no se puede. No se puede. Pero sí, cuando estaba Josué, que era lo único que existía, Luis de la Torah, cuando Yahweh viene y le dice a Josué lo que le dijo, ¿qué existía en ese momentito? Solo los escritos de Moisés. ¿No se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que meditarás en él de día y de noche? Y si haces conforme... O sea, ¿qué necesitamos para vivir? La Torah.
Torah. Si Yahweh se lo dijo a Moisés, a Josué en ese momento, y no existían salmos, no existían proverbios, no existían profetas, no existía Nuevo Testamento, no existía nada. Y Yahweh le dijo a Josué, camina en eso y te va a ir bien. Serás prosperado en todo. ¿Y será que nuestro Padre Yahweh habrá cambiado ya su manera de pensar? Mira lo que dice Devarim, Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Eloah de ti? Sino, número 1, que temas a Yahweh tu Elohim. Número 2, que andes en sus caminos. Número 3, que lo ames. Y número 4, y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Sencillo, no hay que perdernos. Ahora bien, nos hacen varias preguntas en relación al Vaticano. Repito, el Vaticano es solamente el imperio grecorromano occidental. Nosotros estamos dormidos al imperio romano oriental y ese es al que debemos de tenerle más cuidado. Dicen, porque la profecía dice que hay 7 montes alrededor del Vaticano, pero dice que deben de haber mares alrededor de donde se está levantando la bestia. Y eso es en Medio Oriente, en toda la bota. Si usted mira un mapa de Medio Oriente, de Arabia Saudita, usted le va a ver forma de bota, a diferencia de la botita que es Italia. También nos preguntan sobre Shem. Ese es un estudio hermosísimo. Shem es Melquisedec, Sem es Melquisedec. Melquisedec en hebreo se dice Melech Sadik, que Melech significa rey y Sadik significa justicia. Entonces, Melech Sadik es rey, dice, y Melquisedec era rey de Salem y príncipe de, ¿cómo dice el verso? Entonces, Salem era toda la región que años más tarde Yahweh llevó a un monte alto y le dijo a Abraham, Abraham, ¿qué es todo lo que ves? Esta tierra te la voy a devolver a ti, porque esta tierra le pertenecía a Shem. Toda esta tierra le pertenecía a Shem, pero los hijos de Kenán y sus hijos empezaron a apoderarse de toda la tierra de la cual era gobernador Melquisedec. Recordemos que dice la Torá en el libro de Hebreos que Yahshua es del orden de Melquisedec. No es Melquisedec, y significa que hay un orden, hay un estándar establecido en Melquisedec, porque Yahweh tuvo un trato especial y le entregó la Torá y el dominio y el gobierno absoluto a Melquisedec. En Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Entonces ahí está, rey de Salem, y está el otro, también. El rey de justicia, ¿verdad? Entonces tenemos que rey de Salem se refiere a un gobierno, a una tierra. El nombre Yerushalayim, Jerusalem, Yaru se lo puso Abraham a esa misma tierra que Yahweh le está mostrando, y Salem era lo que le pertenecía ya, o Shalem le pertenecía ya a Melquisedec, a Shem. Entonces, ese es otro tema fascinante, hermoso. Nos preguntan también que las mujeres pueden usar talit. Ok, vamos a verlo. Vamos a hablar francamente. ¿Cuál es el verso de los sitios? Este talit es un manto hecho, ¿verdad? Es una cobertura que se ha usado en el judaísmo. El judaísmo es una religión. El mandamiento dice, ¿dónde? En Bamidbar, en Números capítulo 15, verso 37. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, y la palabra de Yahweh, o sea, Yahshua habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Entonces, realmente no debería de ser ponerse un talit, sino que en todos nuestros vestidos, pero hay que pensar de acuerdo a la Torá.
Ellos usan túnicas, viven en el desierto, usan mantos. Entonces ellos se cubren con sus mantos y sus túnicas, y en esas túnicas cuelgan los tzitziot. Vamos a seguir leyendo. Dice, nuevamente, verso 38, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas. Aquí están las franjas, los tzitziot. Estos son los tzitziot. Este caso es blanco completamente porque es de una costumbre del judaísmo. Entonces vamos a seguir leyendo y dice, les servirá de franja para que cuando los vean se acuerden de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra y no miren en pos de su corazón, en pos del cual ustedes se prostituyen. Aquí tenemos los que, como lo dice acá, dice, para que se acuerden y hagan todos mis mandamientos. ¿En dónde está? En el verso 38 dice, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Uno debe de haber. Entonces, aquí tiene que ser. Así es como tiene que estar el tzitzo. ¿Por qué? Porque el azul representa el gobierno de Mashiach. Eso es lo que representa. Ahora bien, los tzitziot, estos que están hechos así, las franjas, deberían de tener el nombre de Yahweh. Algunos acostumbramos a hacerlos así con el nombre de Yahweh en ellos, o sea, el valor numérico en gematría con Yahweh. Yod, Hei, Vav, Hei, que serían 5 nuditos, 10 nuditos, 6 nuditos y 10 nuditos nuevamente. Pero lo importante es que dice que es para que se acuerden de los mandamientos y no vayan en pos de lo que sus ojos ven. Ahora pregunto, ¿las mujeres tenemos que obedecer mandamientos en la Torah? También. Entonces sí tenemos que usar tzitziot, porque también tenemos que acordarnos de los mandamientos de Yahweh y ponerlos por obra. No solo son para los hombres. Exactamente. Listo. Hay mandamientos para hombres y hay mandamientos para mujeres. Exactamente. Pero en general es para toda la raza humana. A los hijos de Israel en general. Yahweh, cuando quiere hacer algo específico, dice a los hijos varones. Caso circuncisión. Exacto, es un mandamiento exclusivo para el hombre, aunque la mujer también tiene que circuncidarse su corazón, circuncidarse sus labios, su boca, sus oídos, sus ojos. Todo eso tenemos que circuncidarlo, pero no podemos hacer la circuncisión de carne. Los hombres no pueden guardar el mandamiento de apartarse cuando andan con la menstruación. Ese es un mandamiento para las mujeres, pero es un mandamiento. Entonces, ¿tenemos que usar las mujeres tzitzios para acordarnos de los mandamientos? Sí. Recordemos que tenemos tan metido en la cabeza, y estas son prácticas que nosotros estamos adoptando del judaísmo, no de la Torah. El hecho de usar un talit. Entonces, si nosotros vamos a obedecer lo que está escrito en la Torah, es ponernos los tzitziot, los cordones, para recordarnos de los mandamientos de Yahweh, sea que nos pongamos talit o no. Dice, y amarrarás en los bordes, harás franjas, tzitziot, dice en hebreo, en el borde de tus vestiduras. Interesante pregunta. Unas personas me decían acerca de la vestimenta de las mujeres, que usan pantalones y que está usando vestido de varón, pero si el vestido de varón es túnica, nosotros no deberíamos de andar pantalones. Exactamente. Al contrario, en la antigüedad eran las mujeres las que usaban pantalones, y sobre sus pantalones flojos, obviamente, una túnica, y los hombres solamente la túnica. Entonces, realmente los pantalones les pertenecen a las mujeres. Pero como vivimos en Occidente, tenemos que usar pantalones. Correcto, porque ese es el imperio greco-romano. ¿Verdad? Pero sí, allá esa es la moda. Los que tocan la gaita, los irlandeses, ¿verdad? Correcto. Los escoceses. En minifalda. En minifalda. Ok. Dice referencia a Génesis 3:15. Eso me interesa. Ese es un tema bien difícil, el de... Ay, el profeta Elías. Ay, ese es otro tema bien complicado, porque no tenemos... Vamos a Malaquías, pues. Malaquías 4:5. Este tema es fascinante y Yahweh, Baruch Hashem Yahweh. Me preguntan por acá también si Yeshua es Yahweh encarnado. No, Yeshua no es Yahweh encarnado.
Yeshua es la palabra de Yahweh. Juan 1:1. Juan 1:1. Présteme, vamos a resolver El primero botecito con Juan. agua. Sí. En Juan 1:1 dice, y la palabra, En el principio era el verbo, verbo. dice, era la palabra. palabra. Y la palabra era Yahweh. Yahweh. Era con Elohim y la palabra era Elohim. Regáleme, porfa, agua. ¿Dónde está el botecito con agua? Resulta que este es Yahweh, con todo el honor y el respeto que Yahweh nos merece, para ponerlo un poco más claro para todos nosotros. Entonces, Yahweh dice en Hebreos que ha hablado de diferentes formas por medio de sus siervos, los profetas. Ha hablado. Ha hablado. Entonces, ¿qué ha salido a través de los profetas? La palabra. Entonces, la palabra, Cuando estaba con Moisés en la montaña la palabra de Yahweh y vino a Moshe. Yahweh le dijo, no habéis visto nada, le dice. Sino que Solo oír. oyeron. ¿Y el primer gran mandamiento cuál será? Amar a Yahweh. ¿El primero? No. ¿Cuál es el primero entonces? Shema Israel. Escucha Israel. No es amar a Yahweh sobre No, todas las no cosas. es. Si no se escucha a Yahweh, no se le puede amar. Exacto. Definitivamente. Imposible Primero hay que conocerlo. escuchar y conocer lo que Él piensa, y después nosotros, por eso tan lindo que Él piensa, que son sus mandamientos, entonces empezamos a obedecerle, y al estar obedeciéndole, vemos que funciona su palabra y nos vamos enamorando de Él. Amén. Al Leía escucharlo. en un libro acerca de la gestación del bebé que el primer sentido que se desarrolla en el bebé es el oído. Amén. Así es. O sea, él está dentro del vientre y está todo en oscuridad ahí, pero puede oír. Puede oír a su mamá, oye el latido del corazón de su madre y oye todo lo que está a su entorno. Entonces, desde niño, Lo primero que hacemos es escuchar. escuchar. Y ese es el escucha Israel. Hay niños que a los 12 años en Israel se saben la Torah de memoria. Sí. Yo digo, wow. Y ahí hacen el bat mitzvah a los 13, ¿Verdad? el bar mitzvah. Entonces Yahweh ha hablado por boca de sus profetas de diferentes formas. Entonces la palabra de Yahweh salía y hablaba con este profeta. Y este profeta traía revelación a toda la tierra. Y así Yahweh habló de diferentes formas, hasta que vamos a usar el central, que el central se llama Shamash y representa a Yeshua. Entonces vino y depositó en un hombre que vino hace 2000 años, también depositó su palabra. Nosotros debemos de obedecer las palabras que salieron de él, porque de su cuerpo no tenemos absolutamente nada. Lo que nosotros debemos hacer es escuchar las palabras de Yahweh. Mira este pasaje de Juan 5, qué interesante. Ujú. Entonces, Yeshua no es Yahweh encarnado, Yeshua es la palabra de Yahweh. Y vamos a decir, usando de profecías que se han usado para darle nombre a esta persona que vino hace 2000 años, un Cohen, eso sí, es un sacerdote de la línea de Sadoc, un hombre conocedor de la Torah, porque Miriam es es prima de Elizabeth, y Elizabeth es de las hijas de Aarón. Y Aarón solo quedaron 2 hijos, Eleazar e Itamar. Entonces Elizabeth es hijo de Itamar, y Miriam, la prima de Elizabeth, es de Eleazar, que es el que tiene la línea del sacerdocio. Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así es. O sea, Yeshua está anteponiendo lo que Yahweh le dictó. ¿Qué es lo que le dictó Yahweh a Moisés? Palabras. La palabra de La Yahweh. palabra, escribir. La palabra venía y hablaba con Moshe. Entonces, la palabra era Yeshua. Es hermoso porque en Hebreo, en capítulo 20, dice, y la palabra de Yahweh vino a Moshe. Así dice en Hebreo, Vayedaber Yahweh lemor Moshe. Y la palabra de Yahweh, o sea, Yeshua habló a Moshe diciendo, yo soy Yahweh que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, si la palabra de Yahweh, Yeshua, está diciendo, yo soy Anoji Yahweh, yo soy Yahweh que te sacó de Egipto, de casa de ¿Te acordás del servidumbre? pasaje cuando dice que verán al que traspasaron?
normalmente nos trae la memoria cuando le atraviesan la lanza, pero en el cuerpo, cuando Él está en el madero. Y es, ¿qué traspasamos nosotros? ¿Qué violentamos nosotros? Su La palabra. Torah. Traspasamos, porque este pueblo traspasó, dice, mi pacto. Ha violado mi pacto. Entonces, violamos y traspasamos su palabra. Así es. Es- Si traspasamos la Torah. Dice diferente según Yahweh, según yo, Yeshua es el verdadero Eloah y la vida eterna. Y que Yeshua dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Yahweh. Esa es la vida eterna. Entonces, en Zacarías dice, y en aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. En este momento estamos separando la palabra de Yahweh y le estamos poniendo por nombre Yeshua a la palabra de Yahweh. Esta palabra que fue depositada en un sacerdote llamado, digámoslo así, Emanuel, agarrando la profecía que está en Isaías, y la Virgen concebirá, aunque realmente no se refiere a eso. Pero digamos que este hombre se llamaba Immanuel, y vino Yahweh y depositó sobre Immanuel, así como nosotros derramamos la palabra de Yahweh en este Shamash acá, en este servidor, igual la palabra de Yahweh fue derramada en Immanuel. Por eso es cuando dice en Zacarías 14, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Entonces, en ese momento Yahweh no es rey, o Yeshua no es rey. Por eso es que Yeshua, cuando aquellos hombres quisieron adorarlo y decir, he aquí el rey de los judíos, más bien hicieron una burla de él, porque no se ha cumplido aún lo que el profeta Zacarías decía. Dice en aquel día, pero este día se refiere al 10º milenio, y apenas estamos terminando el 6º milenio, a punto de comenzar el 7º milenio. ¿Por qué digo 10º milenio? Porque el número 10 significa reino, y en el reino es que gobierna un rey. Entonces, en aquel día, porque para Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años es como un día o un milenio, entonces en aquel día, en aquel milenio, en el 10º milenio, Yahweh será rey, Yeshua será rey juntamente, y Yahweh y Yeshua serán uno. ¿Jesús es Dios o es un ángel principal, otra deidad después del Padre? Yeshua es la palabra de Yahweh. Yeshua está aquí adentro de este frasco, pero Yahweh no tiene forma. Pero Yeshua es la palabra que sale de Yahweh. Eso es bien difícil romper con la idolatría que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos en la mente de Yeshua? Esto es idolatría. O sea, tenemos una imagen. Una imagen. Y hay un mandamiento que dice, no te harás imagen. Correcto. Y lo que tenemos cuando nos mencionan al Creador, inmediatamente se nos viene una imagen. Y Él dice, no te harás imagen de mí. Me llama Solo oíste palabras de mí. Correcto. Fíjese que hacemos imágenes y hacemos estatuas. Aquí en Tegucigalpa también tenemos una estatua del Cristo. Y es divertido porque hay que guardarla, hay que protegerla, hay que poner seguridad alrededor de esta estatua. ¿Por qué no se protege a sí mismo? Si Él es Dios. ¿Te acordás cuando se robaron los filisteos el arca de Yahweh, el arca del pacto, y la fueron a poner en el templo de Dagón, y la estatua de Dagón caía Postrada delante del arca, hasta que un día amaneció toda quebrada? Correcto. Entonces los filisteos decidieron, saquen eso de aquí, saquen el arca, Así es. porque caían las estatuas, nadie la botaba, era Yahweh quien... ¿Y qué había dentro del arca? ¿Una imagen? ¿Un hombre? Nada, Habían solo las 10 estaba palabras. Las tablas. Las tablas de la Torá. Un poquito de maná. Un poco de maná y la vara, Y de, la vara Aarón. de Aarón. Eso era lo que había. Entonces, nosotros debemos de sacar de nuestra mente Toda imagen. idolatría que nosotros tenemos. Porque, ¿sabe qué? Es triste y lo vamos a decir de esta forma. Cada vez que nosotros estamos orando, nos imaginamos a Jim Caviezel, el que hizo la película. De Jesús, La Pasión de Cristo. Hay una película, hay muchas películas, e irónicamente nos presentan a un Cristo rubio, con pelo castaño, ojos azules, y tenemos esa imagen del Mesías, pero eso es idolatría, y ese es el segundo mandamiento: no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, bajo el cielo, en la tierra, en el mar. Es que tenemos tan arraigada la idolatría que no en entendemos nuestra que Yeshua es mente la y en nuestro palabra de corazón. Yahweh, es el verbo. Tenemos que visualizar la palabra que Él es. Así es, Él es la palabra viviente.
Él es la palabra viviente. Entonces, estábamos en Zacarías, lo de Elías, en Malaquías. Malaquías 4:5 dijiste. 4:15, 5. Entonces dice 4:5, he aquí, vamos a leer desde el 4. Acuérdense de la ley de Moshe. Ahora pregunto, ¿nos conocemos la ley de Moshe? Así Nos comienza han Malaquías. enseñado de que eso ya es historia, que ya pasó. No, pues entonces aquí nos está diciendo, acuérdense de la Torá de Moshe, la cual encargué en Horeb, encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Verso 5, he aquí yo envío al profeta Eliyahu antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Ya vino el espíritu de Eliyahu? Pregunto. Analicemos fríamente lo que nosotros hemos vivido en estos 2000 años, porque vamos a decir que como Malaquías está justo antes de los 400 años de silencio y después de eso empieza la historia de Yeshua, entonces muchos dicen que esto es antes de la venida de Yeshua, pero leamos con entendimiento, en el nombre de Yeshua, con la Ruach de Yahweh, vamos a leerlo. Verso 4, acuérdense de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío el profeta Elías. Eliyahu significa, mi Eloa es Yahweh. Eso es lo que significa Eliyahu. Antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. ¿Cuáles son las características de la venida de Elías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo, Yahweh, venga y hiera la tierra con maldición. El espíritu de Elías, muchos dijeron que era Yohanan, Juan el Bautista, el inmersor, pero Yohanan en ningún momento hizo que se cumpliera esto. Y después dicen que Yeshua es el que ha traído la reconciliación y Yeshua dijo de su boca, yo no he venido a traer paz, sino espada, a poner al hijo contra el padre, a la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, etc. Entonces, esta palabra aún no se ha cumplido. Hoy en día, porque el día grande y temible de Yahweh es el día en que nosotros vamos a presentarnos delante de Yahweh en el Yom Kippur al final de la tribulación. Porque ahí es donde se va a definir si entramos al reino o no entramos al reino. Entonces, ahorita el espíritu de Elías es el que está empezando a despertar. ¿Por qué? Porque está trayendo de regreso, está haciéndonos acordarnos de la Torá de Moshe. Eso es lo que nosotros queremos hacer hoy en día, que empecemos a acordarnos de la Torá de Moshe para que entonces empecemos a volver los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos antes de la venida del día grande de Yahweh, en el cual Él va a herir la tierra con maldición. Interesante la parábola del hijo pródigo. Sí. El hijo regresando a su papá. Exacto. Entonces, hasta ahorita eso es lo que el se hijo está pródigo. Cumpliendo. Esta profecía hasta ahorita se está cumpliendo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, Yahweh le bendiga y le guarde. Yahweh a resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia de sus vidas. Yahweh alce sobre sus vidas su rostro y ponga paz. Amén. Les invitamos a todos mañana en la tarde a las 2:30 en Galería Luarque, en Plaza Luarque, para que podamos seguir compartiendo Torah y disfrutar juntos en casa. Amén. Bendiciones para todos. Shalom, Bendiciones, shalom. shalom. Yahweh, Yahweh. Ven a tu amada Israel.